Hola, amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 23 del Evangelio según San Mateo. En este capítulo, el evangelista comparte o arroja información sobre una serie de advertencias y condenas que hace Jesús a los líderes religiosos de su tiempo, específicamente los fariseos y los escribas. Jesús critica su hipocresía. Jesús también critica el legalismo que había en ellos y la falta de autenticidad. Esto tenían estos hombres. Sin embargo, Él exalta o Él avala el conocimiento que ellos tenían. Esto sí lo reconoce Jesús y lo habla. Tienen mucho conocimiento, saben demasiado. Pero ya vamos a leer el texto bíblico. Varias aplicaciones podemos sacar de este capítulo. No voy a tener el tiempo para centrarme en cada versículo, pero te invito para que tú hagas ese trabajo, leas todo el capítulo y reflexiones en tu vida, porque todo lo que dice allí el texto nos enseña grandes lecciones. Solamente voy a mencionarte 7 aplicaciones que podemos sacar dentro de muchas más, pero la primera aplicación, el versículo 1 al 4, podemos aplicar allí: no juzgar a los demás, sino examinar nuestro propio corazón. Versículo 5 al 12, no buscar la gloria humana, sino la gloria de Dios. Versículo 13 al 15, no cerrar el camino del reino de los cielos a los demás. Versículo 16 al 22, no jurar en falso ni engañar a los demás. Versículo 23 y 24, no descuidar la justicia, la misericordia y la fidelidad. Versículo 25 al 28, no ser hipócritas, sino auténticos en nuestra fe. Y versículo 29 al 39 podemos sacar una aplicación de no rechazar la oportunidad de arrepentimiento y salvación. Aplicaciones importantes que podemos desprender de este capítulo interesante, de esos ataques de Jesús hacia los escribas y los fariseos. Entonces te haré 5 preguntas para que reflexiones acerca de este capítulo. Primera pregunta: ¿soy auténtico en mi fe o soy un hipócrita? Segunda pregunta: ¿me enfoco en la gloria de Dios o en la gloria humana? Tercera pregunta: ¿estoy cerrando el camino del reino de los cielos a los demás? Cuarta pregunta: ¿soy honesto y transparente en mis palabras y acciones? Y quinta pregunta: ¿me he arrepentido y he aceptado la salvación que Dios me ofrece? Importante que analices, reflexiones en estas preguntas y podamos llegar a un cambio en el nombre de Cristo Jesús. Te invito entonces a leer la Biblia. Dice Mateo 23, entonces habló Jesús a la gente y sus discípulos diciendo. Una enseñanza de Jesús una vez más. Esto ocurrió aparentemente en las últimas horas del día martes. Este fue el último discurso público que tuvo Jesús. Evidentemente, mediante sus valiosas censuras dirigidas a los escribas y los fariseos, Él procuraba quebrantar las cadenas que habían y que ataban al pueblo a la tradición o a las tradiciones de los fariseos y a quienes perpetuaban estas tradiciones. Es interesante que estos fariseos aparentaban ser buenos religiosos, pero realmente, como dice el texto aquí, estaban lejos de Dios. Y aquí una vez más podemos afirmar ese concepto, que la vida cristiana no es una mera religiosidad, no es mera teoría, es relación. La salvación en Cristo la encontramos por la relación que tengamos con Él. Y entonces ahora Jesús empieza a dar su último discurso público en el templo. Y fue el último discurso público también, como lo mencioné. Dice el versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Este lugar, cátedra de Moisés, se refiere a una silla, un asiento que había allí, que daba la espalda al arca del pacto, allí en la sinagoga. En ese lugar se sentaban los que tenían la autoridad o el derecho nada más de leer la ley. No cualquiera del pueblo lo podía hacer, solamente los escribas y los fariseos, porque eran los únicos que habían estudiado, los únicos autorizados para leer la ley. Esto indica que ellos tenían mucho conocimiento y tenían la autoridad. Pero ahora les dice, en la cátedra de Moisés se sientan ellos.
Y luego el versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Nótese bien, les está diciendo Jesús ayer a las personas, todo lo que ellos predican, acéptenlo, no cuestionen nada, cumplan todo lo que ellos le dicen, porque tienen la verdad. Qué interesante es que Jesús se refiera así hacia nosotros, que cada vez que vayamos a predicar, Jesús se presente ante la gente y diga, todo lo que Él predique, escúchenlo, créanle, porque es de verdad. Esto es muy bueno, aceptar o más bien tener el aval de Jesús en nuestras predicaciones, en nuestros discursos. ¡Qué bonito! Y hasta allí va bonito todo. O sea, hasta allí los escribas y los fariseos estaban bien, porque Jesús los tenía en un buen concepto en sus predicaciones, en sus reflexiones, en sus sermones, en sus lecturas. Jesús tenía un buen concepto de ellos. Ellos saben todo, ellos conocen bien. No se equivocan, por eso todo lo que ellos digan que guarden, guárdenlo y obedézcanlo, háganlo. Interesante, pero luego el versículo se torna un poco difícil, triste. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y luego dice, ¿por qué? Versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Qué triste y qué terrible contraste entre lo que ellos dicen y lo que ellos hacen. No sincronizaban allí, no era lo mismo. Una cosa es predicar, hablar bonito, enseñar bonito, tener un buen concepto religioso, tener un buen concepto de la Biblia, predicar, explicar muy bien cada texto bíblico. Esto es algo importante. Pero otra cosa, y lo importante y lo realmente vital en la vida, es practicar y obedecer todas esas enseñanzas que dice la palabra del Señor. Allí se equivocaban los escribas y los fariseos. Allí cometían un grave error. Y el Señor empieza a decirles muchas cosas y te invito para que tú leas. Voy a leer hasta el versículo 10 y luego leo unos textos de la sierva del Señor. Dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Amén. Y ahí está el mensaje. Ahora, algunos se equivocan y yo he escuchado algunas preguntas de hermanos de nuestra iglesia, porque nosotros tenemos una costumbre, por ejemplo, en los sábados, en la lección de escuela sabática, cuando llega ese momento, nos dividimos por clases y a los que enseñan en cada clase se les conoce como maestros de escuela sabática. Entonces, algunos hermanos de nuestra iglesia que no comprenden muy bien lo que Jesús está queriendo decir aquí, dice, pero eso está equivocado, está mal, porque Jesús dijo que no debemos llamar maestro a nadie, y la iglesia adventista tiene maestros de escuela sabática, están en apostasía, bueno, un montón de cosas, hablan en contra de la iglesia, porque tienen un concepto nublado acerca de lo que Jesús quiso decir aquí. ¿Qué quiso decir Jesús? Voy a solamente leerte dos textos de la sierva del Señor. Los dos están en el libro Mensajes Selectos, que es un libro muy interesante. Primer texto, Mensajes Selectos, página 71 del año 1897, dice ella: con estas palabras, Cristo quiso decir que nadie debe colocar sus intereses espirituales bajo la dirección de otro, como un niño es guiado y dirigido por su Padre terrenal. Esto ha fomentado el espíritu de desear la superioridad eclesiástica, lo cual siempre ha sido dañino para los hombres a quienes se ha confiado y han sido llamados Padre. Eso confunde el sentido de lo sagrado de las prerrogativas de Dios. Allí está. En esto es que se está refiriendo Cristo Jesús, de no llamar a una persona Padre. Ahora, Mensajes Selectos, página 154 del año 1897, dice: el reproche de Cristo a los fariseos se aplica a lo que han perdido del primer amor de su corazón. Una religión fría y legalista nunca puede llevar las almas a Cristo, pues es una religión sin amor y sin Cristo. Cuando se ayuna y se ora con un espíritu de justificación propia, es una abominación para Dios.
la convocación solemne para el culto, la rutina de ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio obligatorio, todo eso da al mundo el testimonio de que el que hace tales cosas se considera justo a sí mismo. Estas cosas atraen la atención del observador de deberes rigurosos que dice: este hombre tiene derecho al cielo. Pero todo es un engaño. Las obras no pueden ganar para nosotros la entrada del cielo. La única gran ofrenda que ha sido hecha es enteramente suficiente para todos los que creen. Amén. La única gran ofrenda. ¿Y cuál fue esa única gran ofrenda? Cristo Jesús, su vida en la cruz del Calvario. Por eso es a Él a quien nosotros debemos apuntar y poner nuestros ojos como guía, como maestro espiritual, como Padre. Cristo Jesús, nadie más. Si tú te confías en una persona aquí terrenal, creyendo que esa persona te va a dar salvación, es allí lo que está condenando Cristo Jesús cuando dice: no llames a nadie Padre ni Maestro. O sea, no pongas tus ojos en una persona para salvación. No pongas tus ojos en un ser humano, en un pastor, en un sacerdote, en cualquier persona. No pongas los ojos en un ser humano para salvación, porque el único es Cristo Jesús. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en Cristo Jesús. Los fariseos querían y les encantaban que los demás los llamaran así, maestros, rabí y todo, pero estaban lejos de Cristo Jesús. Ellos lo hacían simplemente era por orgullo. Y luego dice el versículo 12: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando una persona es llamada sacerdote y padre y todos esos títulos como guía espiritual, que lo hacen pensar que es el que puede dar salvación, o el que tiene autoridad espiritual más sobre los demás, o que está en un nivel más elevado que los demás, eso lo hace enorgullecer y lo hace desviarse del propósito del Evangelio. A esto no nos llamó Cristo Jesús. Cristo no nos llamó a ser superiores a los demás, no. Todos somos iguales, como lo hemos leído y lo hemos mencionado en los capítulos anteriores. La misma santidad que yo necesito es la que tú necesitas, querido hermano. La misma gracia que yo necesito es la que tú necesitas. Igual que un mendigo, también una persona que no tiene ni un solo centavo de dinero, esa gracia que él necesita, esa porción del Espíritu Santo que él necesita, es la misma que yo necesito. Todos necesitamos lo mismo, la misma cantidad, la misma salvación. Todos estamos apuntando hacia lo mismo. Así que nadie debe creerse más que nadie. Nadie debe colocarse títulos superiores a los demás, como decir: yo soy el que puedo decirle si usted se salva o no, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y sigue mencionando muchas cosas allí Cristo Jesús. Ayes contra los fariseos, porque ellos hacían unas cosas para recibir méritos, recompensas, pero su corazón estaba lejos de Cristo. Por eso hoy, querido hermano, busca al Señor Jesús, entrégale tu corazón y deja que Él controle tu vida. Porque luego, mira, viene el versículo 37 en adelante, hablando acerca de Jerusalén, un lamento hacia Jerusalén, y hace referencia a la destrucción que vendría sobre ellos y que llegó en el año 70, cuando el templo fue destruido, porque ellos se alejaron, se desviaron del propósito que Dios tenía para sus vidas. Querido hermano, hoy tenemos que aprender mucho de estas lecciones y nosotros centrar nuestra vida de acuerdo a lo que Cristo nos enseña, para que así estemos seguros, tengamos una ancla segura en Cristo y nuestra vida dependa solamente de Dios. Ten humildad en tu corazón, ten amor en tu corazón e interésate por la salvación de las almas, no creyéndote superior a ellas o como que puedes garantizarles salvación, sino como un mensajero que vas a enseñarles acerca de Cristo y de la relación que ellos deben tener con Cristo, el Dios y el Creador de la vida. Y así estaremos cumpliendo la misión que Él nos encomendó. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!